El título del mensaje dice, avanzando juntos en obediencia. ¿Por qué juntos? Porque nosotros solo no podemos hacer misiones. Misiones no se hace no se hace solo, no se puede hacer solo. La gran comisión se hace en conjunto. Hacemos en conjunto. La gran comisión podemos hacer si hay una iglesia detrás nuestro apoyándonos en oraciones, apoyándonos en ofrenda, apoyándonos constantemente, hermano, porque la lucha no es contra sangre y carne. Yo tuve mucha oposición en Extremadura, pero peleé con el mismo Satanás. Mucha oposición. Extremadura fue para mí un campo campante de batalla espiritual. Extremadura fui cuerpo a cuerpo con el enemigo. Hermano, es un lugar desolado donde hay espíritus, pero a libertad. Y entrar en ese campo solo es imposible. Por eso nosotros necesitamos que la iglesia esté apoyándonos constantemente en oración. Avanzar juntos en obediencia. Avanzar junto con la iglesia en obediencia. Porque extender el reino de los cielos, la gran comisión, hermano, debemos de escuchar y obedecer, hacerlos. No solamente escuchar, sino obedecerlos. Quiero compartir contigo en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Y me voy a ir basando sobre el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Habiendo habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. La iglesia de Antioquía impusieron las manos a estos varones, oraron y lo despidieron. No fueron solos. La iglesia lo había enviado a estos varones. Pero la iglesia de Antioquía estaba ¿en qué? Estaba sometido ¿a qué? En ayuno y oración. Ayuno y oración. Y cuando ellos estaban en ayuno y oración, el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo habló y dijo, apartame a estos hombres para el ministerio. Y ellos escucharon, impusieron las manos, oraron y se fueron. Tan importante es en la vida espiritual en la oración y el ayuno. Hermanos, cuando empezamos la obra en el abogado Luque, me convertí en el año 89. Conocí al Señor en Ayola, y un hombre con un grupo de varones, pero eran hombres de ayuno y oración, y aprendí con ellos a orar y a ayunar. Ya el primer día de conversión, al día siguiente empezamos ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Después vine al abogado Luque y sabía que había un grupo de cristianos allí cerca de mi vecino, a quien yo no le aguantaba antes, por cierto. Me uní a ellos después y empezamos de la misma forma. Toda la tarde nos uníamos las dos familias y orábamos, toda la tarde, 1 hora al día. Toda la tarde. Los viernes hacíamos vigilia. Los sábados hacíamos vigilia porque nosotros nos congregábamos en Sarón, que queda muy lejos de nuestra casa, y teníamos familia, mucha criatura, y la abogada había mucha criatura. Y los domingos nos congregábamos, y entre semana, ¿qué hacíamos? Hacíamos vigilia, ayuno y oración, vigilia, ayuno y oración. 92 empecé el instituto teológico. Dijimos entre el grupo de los hermanos, ¿por qué no buscamos un terreno y levantamos una iglesia? Porque estamos lejos de Asunción y el colectivo quedaba como 3 kilómetros de nuestra casa.
Llegar allí después del culto a las 10, a las 11 de la noche y llegar a casa era un problema tremendo con criatura que se duerme, que llora. Y así fue, buscamos el terreno, hacíamos, hermanos, tallarinadas, hacíamos lo que se podía, porque habíamos como 3, 4 familias nada más, y pagábamos las cuotas mensualmente. Hacíamos caldo habá, no sé si usted conoce, en aquel entonces nosotros comíamos mucho el caldo habá, y lo vendíamos. Y así empezamos las horas en el abogado. Pero sí empezamos con ayuno y oración. Esa hora se levantó, hermano, a través del ayuno y oración. Habíamos poca gente. Y la mayoría teníamos 4, 5, 6, 7 criaturas. Y qué ofrenda ni qué diezmo, nada. Empezamos a trabajar y a orar, y el Señor nos ayudaba. Se donaba ladrillos, se donaba techo, se donaba piso, se donaba mano de obra, se donaba todo, y se terminó la obra de esa forma. Pero el ayuno y oración puede, hermanos, mover la mano del Señor. Por esa razón es importante que nosotros entendamos de que el Señor se mueve a través del ayuno y oración. La mano del Señor se mueve cuando nosotros nos sometemos espiritualmente. Porque cuando nos sometemos espiritualmente, empezamos a morir. A morir. Y cuando morimos y cuando pedimos, el Señor escucha nuestra oración. La oración, el ayuno sensibiliza el oído espiritual. Nos ayuda a entender. Ellos estaban en ayuno y oración y el Espíritu dijo: apartame a estos hombres, y lo hicieron y fueron. Sensibiliza el oído espiritual. Mi casa queda de la iglesia 50, 60 metros. En aquel entonces había muchos yuyales, había poca casa. Y yo me iba de mi casa a la iglesia, pero siempre me iba bien temprano. Pero un día me acuerdo que me iba medio ajustado sobre la hora. Y me iba rápido, caminando rápido. Y cuando llegué a un punto, a la mitad del camino de la iglesia a mi casa, hay un caminito que entra hacia la casa de una hermana. Pero esta hermana nosotros la habíamos bautizado, pero su esposo le había prohibido a que no se vaya más a la iglesia, y ella no podía más asistir a la iglesia. Y no asistió más. Pero estaba con una con una enfermedad terminal, tenía cáncer. Yo sabía, le habíamos ministrado y visitado varias veces con mi esposa en aquel entonces. Pero cuando pasé ese caminito que entra a su casa, escuché en uno de mis oídos, aquí, en uno, no en dos, en aquí. Y me habló en guaraní. En guaraní me dijo: ¿y qué? Petapepe. Entra en ese camino. Y como escuché tan claro y tan bien, me quedé ahí. Y retrocedí y entré directo en la casa. Llegué en la casa de la hermana. Y esta hermana estaba sentada en la cama, recostada por la pared, me acuerdo bien, y estaba una señora con ella. Llegué, abrí mi Biblia, le saludé, abrí la Biblia, leí algunos versículos, oré por ella, oramos juntos. Ella hizo una oración de reconciliación, oramos allí. Oramos. Me despedí y me fui. Terminó el culto. Escuché ruido en la casa. Y me llamó la atención. Salí del culto y volví a la casa. Y encontré a la hermana muerta. Y estaba muerta. Y entonces más me llamó la atención y le llamé a uno de sus hijos y le pregunté, le dije: ¿a qué hora falleció tu mamá? Y me dijo: pastor, cuando usted salió en el portón, ella terminó.
Ella terminó. Hermano, ¿qué te digo con este? Te digo que el Espíritu Santo habla con voz audible. El Espíritu Santo habla a través de mensaje. El Espíritu Santo habla a través de los pastores, de los líderes. El Espíritu Santo habla a través de personas. El Espíritu Santo, hermanos, habla hasta hoy día. Y por esa razón necesitamos nosotros sensibilizar el oído espiritual para poder escuchar a la voz del Espíritu Santo. Apocalipsis dice, el que tenga oído, oiga. Tenemos dos oídos, pero está hablando del oído espiritual. Necesitamos nosotros sensibilizar nuestros oídos espiritual para poder entender lo que Dios está necesitando y lo que Dios quiere de mí. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito. Dios nos ha llamado a cada uno de los que estamos sentados aquí, incluyendo a mi sobrina y su familia. Dios lo ha llamado, y lo que ha estado por primera vez aquí, Dios nos ha llamado con un propósito. Porque Dios nos ama. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Dios ve nuestras necesidades. Porque Dios está quebrantado por nosotros. Muchas veces decimos, pero si Dios existiera, ¿y por qué? ¿Y por qué? Queremos culparles al Dios como la mucha gente que les culpa a Dios. Dios está quebrantado por nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. La oración del ayuno nos quebranta obedecer la comisión divina. Nos quebranta la comisión divina. La gran comisión es una comisión divina. El id y predicad es una comisión divina. Id y hacer discípulos es una comisión divina. Id y hacer discípulos, hermano, nos está diciendo que yo tengo que mover de mi lugar y que trabajar por una persona para que pueda alcanzar el reino de los cielos. Eso implica dejar mi comodidad, eso implica dejar todo por el reino de los cielos y ocuparme de la gente. Eso significa tener un hijo espiritual, por lo cual tengo que estar quebrantado día y noche, estar orando por esta persona día y noche para que esta persona pueda crecer espiritualmente. Y eso a mí me ayuda a crecer espiritualmente. Por esa razón que la comisión, la oración del ayuno nos quebranta a obedecer la gran comisión. Necesitamos nosotros estar en la presencia de Dios. Dice la palabra, gracias hermano, separado de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos enchufados en el Señor Jesucristo, podemos entender. Separado de Él vamos a ver el mundo, vamos a ver problemas, vamos a ver dificultades, vamos a poder ver cosas de este mundo que no sirve para nada. El apóstol Pablo dice, las cosas que vemos son temporales. Temporales. Todo lo que nosotros estamos viendo ahora son temporales. ¿Por qué? Porque venimos con un tiempo limitado aquí en la tierra. Limitado. Un día vamos a partir de este lugar, sí o sí. Porque al hombre, escúcheme bien, al hombre está establecido morir una sola vez y después viene el juicio. Morir solamente una vez y después viene el juicio. No hay segunda oportunidad. Hoy el apóstol Pablo decía, hoy es el día de salvación. Hoy, ahora tenemos que nosotros aprovechar, aceptar y seguir. Porque después ya no hay más. Si morimos en pecado, ya no hay más otra oportunidad.
Solamente la Biblia habla de dos lugares. Uno es el cielo y el otro el infierno. Por eso dice, al hombre está establecido morir solamente una vez y después viene juicios. Entonces, la gran comisión nosotros tenemos que cumplirlo. Por eso dice la Biblia que debemos nosotros extender el reino de los cielos. Aleluya. Hechos 13:5. Estos hombres se le impusieron las manos, obedecieron la gran comisión, salieron, llegaron a Salamina. Llegaron a Salamina. ¿Y qué dice en Salamina? Dice, llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, que luego le dejó, ¿verdad? Pero estaba con ellos en ese momento. De ahí partieron a Salamina. Ellos sabían que tenía que ir. Ellos sabían que tenía que moverse, porque el Espíritu Santo ya habló. La iglesia ya oró. La iglesia le dijo, bueno, váyase. Yo creo que le habrá dado también alguna ofrenda, pero sí la iglesia ya le apoyó. Fueron a Salamina. Hermanos, la misión como iglesia es extender el reino de los cielos. No queda de otro. La misión de la iglesia es llevar el mensaje a donde no haya y a donde haya igual. Por eso dice el Señor dice, predique a tiempo y afuera de tiempo, redarguye. Tenemos que nosotros llevar el mensaje de salvación, de predicar. Nosotros tenemos que proclamar. Proclamar es hablar de Cristo. Hablar de Cristo, porque, hermanos, yo fui un hombre terco, un hombre cerrado, porque soy un hombre cerrado, reconozco, soy hombre muy cerrado. Gracias a Dios, Dios me ha ayudado bastante en abrirme a hoy día, y de repente me sigo otra vez cerrado, pero en aquel entonces, sin conocer a Cristo, era muy cerrado, y tenía una creencia muy cerrado, donde no permitía que se me hablara fuera de mi religión, y cuando me hablaba de mi religión, lo primero que le cuestionaba a tal cosa y decime de tal cosa y que es este y aquel, ¿verdad? Y Dios me venía acorralando. Trabajé en una empresa, me tocó un ayudante que era evangélico, que me habló de Cristo. Me fui a Vallemí, me acuerdo, Vallemí estuve trabajando más de 2 años y allí hubo una campaña evangelística. Y como en Vallemí no había nada de diversiones, no había nada, nosotros terminamos de trabajar y nos vamos al alojamiento, cenamos y nos vamos a dormir, ¿verdad? Pero había ahí una campaña, un ruido que escuchamos. Con un hermano, con un señor, con un amigo fuimos toda la noche. Nos sentamos bajo un árbol, había un montón de piedra y escuchamos las prédicas ahí. Y cuando se hace llamado, nosotros vamos a dormir. Toda la noche. Y estando en Vallemí, me acuerdo que me fui a visitar a un amigo que era cristiano, había sido, yo no sabía, me predicaron del Evangelio. No quería escuchar, pero una noche me acorralaron un grupo de jóvenes. Empezamos a hablar y empezaron a hablar y empezó Dios a quebrantar mi corazón, justamente sobre la vida eterna. Dios quebrantó mi vida y yo no tenía más alternativa. Entonces esa noche acepté a Cristo Jesús en mi corazón y a partir de ahí empecé a seguirle a Dios. La Biblia es claro, hermano. Yo quiero compartir contigo en el libro de Romanos, capítulo 10, 14. ¿Cómo pues invocarán
a aquel en el cual no han creído. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Hace una pregunta. ¿Cómo? Yo tengo NBI, dice, ¿cómo? Pues invocarán a aquel en quien no han creído. Isa, ¿cómo va a invocar? Te estoy hablando de Trujillo. Si nunca ha escuchado el mensaje. Porque dice después, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? Entonces aquí hay una serie de preguntas que nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por esa razón nuestra tarea es invocar. A mí me invocaron, a mí me hablaron de Cristo. A pesar de mi testarudez, a mi creencia, esa palabra, el mensaje, el Espíritu Santo me llevó a una convicción de que estaba necesitando no una religión, sino estaba necesitando una salvación. Yo estaba necesitando vida eterna. Yo estaba necesitando de Cristo. De igual forma te hablo de Isa, que estaba en la droga, estaba en la depresión, estaba en el alcohol, estaba en todo y estaba a punto de suicidarse. Pero cuando llegó el mensaje de vida, él pudo recapacitar y entender que hay una esperanza de vida. Pero el problema es cómo. Alguien tiene que dar el mensaje a ella o a él. Y esa es la iglesia. Nosotros somos la que tenemos que llevar. Nosotros somos embajadores. Nosotros somos mensajeros. Nosotros somos instrumentos, mano de Dios para llevar el mensaje de salvación al mundo perdido. Hermano, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida de la persona, se derrumba todo altivez. Se derrumba toda creencia, todo fanatismo, se derrumba. De balde vamos a decir, este no va a escuchar, este no me va a escuchar, este no se va a convertir. Dale el mensaje. La palabra es lo que va a ir desmoronando. La palabra de Dios es lo que va a ir creciendo. La semilla que va cayendo en los corazones es lo que va a ir abriendo las puertas y dando esperanza a las personas. Por eso necesitamos nosotros dar mensaje de salvación. Ellos llegaron a Salamina y empezaron ellos a extender, a hablar de Cristo, a hablar de Jesús, a hablar. Hermanos, ellos sabían lo que estaban haciendo. ¿Sabe por qué? Ellos se iban a las sinagogas. Estaban los fariseos fanáticos, los religiosos fanáticos. Pero ellos llevaban un mensaje de salvación, un mensaje diferente. Cristo Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Cuando abrió su brazo en la cruz, y en el corazón de Él estaba que ninguno se pierda y que todos lleguen al arrepentimiento. Ese era el mensaje de la cruz. Que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga que. Pero dice, porque de tal manera Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Creer no es solamente creer en la mente, sino creer de corazón. Acercarse a Dios de corazón. Entender que Él vino a morir por mi pecado. ¿Y qué yo tengo que hacer? Yo tengo que confesarle a Él mi pecado. Yo tengo que entender lo que estoy haciendo muy mal. Y necesito pedir perdón a Dios
para que pueda alcanzar la misericordia de Dios y alcanzar la vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Él vino a morir, Él vino a pagar por nosotros, Él vino a derramar su preciosa sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si nosotros vamos a hablar de la aflicción de Cristo, lo que pasó por nosotros en la cruz, lo que Él hizo por nosotros, por eso dice la Biblia que no hemos sido comprados no con oro ni con plata, sino hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha devuelto otra vez esa imagen y semejanza de Dios, y podemos hoy día levantar nuestra mano y decir: Padre, papito querido, Abba, Padre. Hoy día podemos nosotros alcanzar esas gracias y la gracia de Cristo Jesús. Aleluya, la salvación. Por esa razón, la iglesia, nosotros tenemos que proclamar, hablar de Cristo. Hermanos, sin demeritar la teología, sin demeritar los estudios bíblicos, porque necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos estudiar la teología, necesitamos entender la Biblia, pero sin demeritar podemos predicar el mensaje sin ni un versículo bíblico, y en un minuto podemos llevar un mensaje de salvación a las personas. Dijeron: alcanzaremos 100 iglesias. Claro que sí se puede. Claro que se puede. Si cada uno nos proponemos a dar mensaje, podemos. Hermanos, yo trabajaba bien. No te digo que estaba en un puesto de mucho dinero, pero sí trabajaba bien. Tenía mi familia, tenía mi seguro médico, mi familia tenía todo seguro médico. Alcanzábamos dinero, no faltaba en casa nada. Teníamos la heladera lo teníamos lleno, teníamos nuestra casa. Lo tenía todo. Para un pobre ya bastaba. No pasamos hambre, no pasamos necesidad, estábamos bien. Pero había un problema en casa, que no había paz, no había tranquilidad. No había esa paz. Llegar en tu casa no hay paz. Pero un día conocí a un joven que me habló de un hombre que puede transformar mi vida. Y a ese hombre yo acepté en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Hoy mi vida ha cambiado. Mi hogar se ha transformado. En mi hogar volvió la paz, reinó la paz. Ahora somos felices. Y en este momento te invito a que tú puedas también aceptar a este hombre en tu corazón, a que pueda traer paz, bienestar en tu familia y en tu hogar. Acabo de terminar contándote mi testimonio. En menos de un minuto. Cada uno podemos testificar de Cristo. La mujer samaritana se encontró con Jesús, y cuando Jesús le confrontó su vida, y cuando ella entendió que era un hombre, que no era un hombre cualquiera, que era un profeta o algo que entendía de Dios, ¿verdad? Ella dejó el cántaro, se fue a Samaria, empezó a movilizar Samaria, y Samaria se volcó en el pozo. Una mujer tuvo un encuentro con Jesús y movilizó Samaria.
podemos, hermanos, testificar de Cristo. Y ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Que ninguno se pierda, que todo llegue al arrepentimiento. Hermanos, en el reino de los cielos, como dije, siempre habrá oposición. Y siempre habrá. Y vuelvo a repetir, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principado, potestades, contra demonio. Esa es la lucha que tenemos constantemente como iglesia, como pueblo. Cuando uno dice, yo me voy a santificar, voy a ser fiel a Dios, voy a empezar a luchar conmigo mismo, ahí empieza la lucha. Ahí empieza la lucha, ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las dificultades. Yo cuando acepté a Cristo Jesús, mis mejores amigos, para mí que yo tenía los mejores amigos, me rechazaron y se fueron de mí. Algunos hasta hoy día, otros ya me volvieron a hablar después, ¿verdad? Pero otros ya me apartaron totalmente. ¿Por qué? Porque siempre habrá oposición. Cuando uno decide a seguir a Cristo, cuando uno decide a hacer la voluntad de Dios, cuando uno decide a movilizarse a favor de Dios, el enemigo se planta ahí. Por eso te llevo en el libro de los Hechos, capítulos 6 y 7. Ellos tuvieron problemas. ¿Qué dice Hechos 13, 6 y 7? Estamos en el libro de los Hechos 13, 6 y 7, dice: y habiendo atravesado todas las islas hasta Pafos, hallara un mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé, Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero Lima, el mago, porque así se traduce su nombre, le resistía, procurando apartarse de la fe al procónsul. Siempre va a haber oposición. Yo me acuerdo, el abogado, empezamos a evangelizar con mi esposa toda la tarde, salíamos nosotros a predicar toda la tarde, y había un señor que, no sé si era católico, evangélico, no sé qué era, pero él siempre se presentaba en los lugares donde nosotros estamos visitando, y empezaba a echar cizañas, y echar cizañas, y echar cizañas. Y la gente empezaba a retroceder, la gente empezaba a dudar, la gente empezaba a molestarse, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos de vuelta. Y entonces, hermanos, siempre habrá oposición. En los lugares que está plantando iglesia, en los lugares que estamos nosotros trabajando, en los lugares que nosotros estamos yendo, siempre habrá oposición. Como cristianos, como estamos avanzando, siempre habrá oposición. Ya te comenté que la oposición que yo tuve, el lugar donde tuve más oposición fue Extremadura para mí. Extremadura, tremendo. Si yo te contara, hermano, lo que pasé espiritualmente allí, tremendo, una oposición tremendo. Pero siempre habrá oposición en las obras del Señor. Pero nosotros no debemos de retroceder. Porque la Biblia dice, el reino de los cielos es de y solamente los valientes la arrebata. Solamente los valientes la arrebata. Debemos de seguir avanzando cada día. Cada día. Por esa razón yo le aviso a los que están por primera vez, te van a decir después, te estás yendo a esa iglesia. Esa iglesia te van a quitar que a mí me había dicho. A mí me había perseguido. Entonces, habrá oposición. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que seguir avanzando, pero con valentía. Con valentía. El reino de los cielos es de los valientes. El reino de los cielos es de los que se planta y dice: heme aquí. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Estoy dispuesto, Señor, a servirte. El reino de los cielos es el que se pone firme. Y aunque vengan las tormentas, y aunque venga lo que venga, pero nosotros estamos allí firmes para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor nos ha dicho: nunca te abandonaré, nunca te
Siempre te sostendré y nunca te abandonaré. Hay, hermanos, promesas del Señor que nosotros podemos recitar, pero cientos y miles. Por esa razón es importante que nosotros estemos agarrados de la mano del Señor y seguir firme los pasos del Señor. Hermanos, en esta noche quiero decirles a la iglesia, a los pastores y a todos una vez más, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por sostenernos. Gracias por estar siempre con nosotros en los momentos difíciles. Gracias por tenernos en cuenta siempre, porque, vuelvo a repetir, tus ofrendas han caído a buena tierra, a buena tierra. Entonces, te repito este mensaje, o te dejo este mensaje, avanzando juntos en obediencia. Necesitamos nosotros escuchar de Dios para poder seguir en obediencia, escuchar la voz de Dios y siempre escuchar la voz de Dios. Gracias, hermanos. Gracias por cobijarnos. Gracias por ayudarnos. Y te digo de corazón, y no voy a dejar de cesar de decirte gracias, porque yo sé lo que está allá. Estar allá solo, pasando momentos difíciles, y saber que una iglesia está orando por ti. Por eso, hermanos, discúlpeme que me estoy repitiendo, agradeciéndote. Discúlpeme, pero estoy valorando lo que tú has hecho por nosotros. Que el Señor te siga bendiciendo y bendiciendo tu vida, hermano. Muchas gracias, pastor. Señor le bendiga. Muchas gracias.